afecta emocionalmente, afecta socialmente, porque claro, al final el niño está inmerso, el niño se tiene que enfrentar a un montón de situaciones de exposición en la que tiene que exponerse a un grupo. Entonces, claro, normalmente esto es algo que a mí personalmente como psicóloga es lo que más me preocupa de la tartamudez como tal, o sea, no tanto el trastorno en la fluidez, que por supuesto es importante y genera mucha frustración, sino todo lo que se genera alrededor, porque realmente vemos a niños que verdaderamente están afectados emocionalmente. Entonces, es lo primero que hay que abordar, siempre. De hecho, en esa entrevista, en esa recogida de datos, precisamente lo que se intenta, el primer filtrado que se hace es, a ver, este niño tartamudea, vale. Aparte del tartamudeo, ¿hay malestar emocional? ¿Hay conductas de evitación? ¿Está teniendo dificultades para integrarse en su grupo de iguales? Porque entonces la cosa cambia. Entonces no puedo ir directamente al trastorno de fluidez. Tengo que primero resolver todo lo que está pasando en su día a día para después meterme con la fluidez como tal. Entonces, ahí es donde hay un trabajo combinado entre logopeda y psicólogo, ¿no? Normalmente lo que se hace es, por supuesto, hablar con los tutores para comentarles, porque a veces ni siquiera los tutores saben que son tartamudos, porque se retraen de tal manera que es el niño callado de la última fila, ¿no? No. Pero pasa. Entonces, lo primero es hablar con los tutores para comentarles lo que pasa y, por supuesto, evitar al máximo cualquier situación de exposición. Al máximo. No tiene por qué leer en clase en voz alta, ni tiene por qué dar la lección, ni tiene por qué levantar la mano. ¿Por qué? Porque en el proceso terapéutico, precisamente, una de las fases en la intervención es diseñar situaciones, hacemos una jerarquía de situaciones para que el niño se pueda ir exponiendo de manera gradual y siempre teniendo el control. O sea, lo que necesita el niño es tener experiencias de éxito en un sitio controlado, ¿no? Como puede ser un gabinete. Cuando aquí lo consiga, lo haremos en casa, y cuando en casa lo consiga, ya lo haremos en el colegio. El colegio siempre es el peor, entre comillas, de los escenarios, porque es donde menos control hay. Pero si tú consigues que el niño se empodere, tenga esas experiencias de éxito y vaya cogiendo confianza en sí mismo, por supuesto de la mano de unas buenas estrategias para que la fluidez resulte más fácil, se va a enfrentar a esas situaciones poquito a poco, se podrá ir enfrentando en el colegio, pero claro, esto es lo último. Sí, a nivel social, pues claro que repercute y tenemos que estar todos muy, pero que muy concienciados, y sobre todo cuando vemos niños que no hablan, que no participan, preguntarnos el por qué, porque muchas veces hay un problema de este tipo. Y igual que damos pautas a los papás, pues muy genéricas, ¿no? De respetar tiempos, nunca terminar las frases, no hablarles de sus estados de ánimo. Pues estas pautas generales que solemos dar, obviamente también las damos siempre en la escuela para que los profesores puedan ponerlas en práctica, claro.